Parece que no hay mucho interés hoy, o que están muy ocupados. En esta Perashat Balak, tenemos personajes que son muy interesantes. Entre ellos, Balak, el brujo, o Balak, perdón, Bilam, el brujo, el malvado, como lo llamemos, que en realidad era un sabio y también un profeta. Dijeron, no se va a levantar en Israel otro profeta como Moshe. En Israel no se va a levantar, pero en los otros pueblos sí. ¿Quién? Bilam. Muy bien, entonces, hay un versículo que dice, este señor, Bilam, dijo así, Lo ujal lavod et pi Hashem, Elokai, la sot ketana o gedolá. Dice, aunque ustedes me den todo lo que me den una casa llena de oro y plata, yo no voy a poder pasar por la palabra de Hashem mi Dios para hacer algo pequeño o grande. Si me dan un cuarto, el cuarto de Balak, lleno del rey, lleno de oro y plata, o la casa del rey, el palacio, lleno de oro y plata, no va a poder, pero si le dan un poco más parece que sí va a poder. Pero no es el tema que nos toca ahora. El tema que nos toca ahora es, aparentemente este señor es un tzadik muy grande. Él dice, yo no puedo pasar por la palabra de Hashem mi Dios y hacer algo grande o algo pequeño. Dice el Rab, Jacob Israel Akohen Balfus, Shlita, en su libro Yakub Lekach Tov, un libro clásico, entre nosotros, que las palabras de Bilam nos despiertan una pregunta. ¿Cuál es la queja contra Bilam por haber ido a maldecir a Israel? Si nosotros vemos que Akadosh Baruj Hu aceptó y le dio permiso para ir, para que vaya con ellos, para que vaya con los ministros de Balak. Sobre esta pregunta, se detuvo el Rab Agaón, el Hanon Wasserman, un rab que vivió en Europa y que falleció en el año 41, hace ya casi 80 años, durante la guerra. Él escribió un Kuntras es como un pequeño libro, Kuntras Divrei Sofrim, así se llama, y ahí él explica que hay una obligación de escuchar la palabra de nuestros sabios. ¿De qué forma nosotros parametrizamos o caracterizamos el hecho de que nosotros tengamos que escuchar a nuestros sabios? Y en la esencia de sus palabras nos dice que lo principal en la obligación de hacer como nuestros sabios indican es porque ¿dónde está el fundamento de esta obligación? Es que de esta forma nosotros cumplimos con la voluntad de Hashem Yitbaraj. Nosotros cumplimos con la voluntad de Hashem, que los sabios ellos transmiten el conocimiento y nos indican cuál es la voluntad de Hashem. Nos dicen cuál es la voluntad de Hashem. En unos minutos vuelvo a la llamada. Nos dicen ellos nos pueden decir cuál es la voluntad de Hashem, algo que nosotros a veces no sabemos. Nosotros podemos leer lo que está escrito en la Torá y no sabemos exactamente cuál es la voluntad de Hashem. Podemos pensar, podemos interpretar de distintas formas lo que está escrito en la Torá, y los sabios son los encargados de decirnos cuál es la voluntad de Hashem para que nosotros podamos cumplirla. Y más que nada cuando las cosas no están escritas en forma explícita. En ese caso, nosotros, ¿cómo podemos saber y cómo podemos entender cuál es nuestra obligación
escuchando justamente las palabras de los sabios, nosotros vamos a saber exactamente qué es permitido, qué es prohibido, dónde hay que ser más estricto y cómo hacer para que nuestras acciones cumplan con la voluntad de Hashem. Y así, tanto en cosas simples como en cosas que a veces no son tan simples, pero cosas que no están escritas explícitamente, sino que nosotros sabemos porque nuestros sabios nos dan la orden, entonces de esa forma nosotros no vamos a caer en hacer alguna cosa que esté contra la voluntad de Hashem. En esto, nuestros comentaristas, ellos estudiaron las palabras del profeta Irmiau, que no lo voy a traducir exactamente, pero nos dice que nosotros, los sabios, construyeron como si fueran pedestales, construyeron, nos dieron los fundamentos para poder seguir el camino de Hashem. ¿Y cómo explicaron las palabras del profeta? Que cuando no hay una orden explícita en la Torá, entonces, en aquella época estaba el profeta. El profeta nos podía decir a nosotros qué está bien y qué está mal. Y hoy en día no tenemos profetas. Hoy en día no tenemos la palabra de Hashem que se expresa, que nosotros podemos escuchar la palabra de Hashem. No existe y todas esas cosas no las tenemos. Entonces, acá estamos hablando de que hay tres cosas, así dijeron nuestros comentaristas. Tenemos tres partes distintas en la Torá. Una es la orden, otra es la palabra y otra es la voluntad de Hashem solamente. Y en la última parte, ahí, están incluidas todos los preceptos que nos hacen cumplir los sabios, de acuerdo a lo que ya explicamos y lo que vamos a seguir diciendo. De acá nosotros entendemos muy bien cuál es el pecado de Bilam. Él sabe muy bien que ir a maldecir a Israel está en contra de la voluntad de Hashem. Y a pesar de eso, todo tiempo que él no escucha la orden explícita de Hashem de que no vaya, entonces él no piensa que aquí existe algo contra la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem no le dice nada. Y las cosas bien, si nosotros nos ponemos a pensar bien, entonces encontramos en las palabras de Bilam algo maravilloso. Yo no puedo pasar por la palabra de Hashem. Él mismo está diciendo, yo no puedo pasar por la palabra de Hashem. Puedo pasar solamente por la voluntad de Hashem, puedo pasar, pero por la palabra de Hashem no. Entonces, como Hashem no lo dice explícitamente, entonces él no pasa por la palabra de Hashem, pasa solamente por la voluntad de Hashem. Él muestra explícitamente esto, que lo que Hashem le ordena, lo que sale de la palabra de Hashem, él no puede, él es tan justo, Bilam, que él no puede pasar por la palabra de Hashem, pero su voluntad, entonces, no le interesa, no es importante para él la voluntad de Hashem, y por eso no piensa en eso. Hasta aquí la palabra de Rav Wasserman. Para nosotros ahora, para poder servir a Hashem con integridad, entonces también necesitamos cumplir con la voluntad de Hashem, por supuesto. Y Rashi explica en varios lugares donde recuerda y nos dice que hay una mitzvah, por ejemplo, un precepto, y que esto va a traer un olor agradable para Hashem. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo hago que Hashem sienta un aroma agradable, significa que yo estoy cumpliendo su voluntad. Quiere decir que yo hice la voluntad de Hashem con integridad, y ahora Hashem tiene como si fuera que hay un humito
un aroma que sube hacia el cielo gracias a que yo estoy cumpliendo su voluntad. Sobre Abraham Avinu está escrito que Abraham Avinu, él conquistó, conquistó la piedad de Hashem haciendo su voluntad con un corazón completo. Así decimos nosotros en la tefilá de la mañana, y así también en las tefilot de los días de fiesta, Rosh Hashanah y Yom Kippur, nosotros también pedimos Beyasu Kulam, Agudá Ahad, que todos seamos todos una sola unidad, la Sotra Tzoneja de Levat Shalom, para hacer tu voluntad con un corazón íntegro. Shabbat Shalom para todos, y nos encontramos, si Dios quiere, el domingo. Hay que recordar, domingo tenemos día de ayuno, 17 Tamuz, pasaron 5 cosas el día 17 Tamuz en la historia nuestra, y si Dios quiere lo vamos a recordar durante el día domingo. Shabbat Shalom para todos.